¿Sientes que te ahogas? ¿Vives solo para pagar deudas que nunca bajan y el teléfono no para de sonar con cobradores? ¿Esa presión en el pecho? Tiene una solución legal que muy pocos te cuentan. Se llama Ley de Segunda Oportunidad. Es un derecho real para personas que, como tú, han actuado de buena fe pero se han visto superados por las deudas. Hoy vamos a tener a dos abogados profesionales de la empresa Reclamaciones Cero, donde son expertos en activar ese botón de reinicio de tu vida. Hoy aquí, un día más, comenzamos Cuentas Claras, el programa donde te lo vamos a explicar todo para que no te la cuelen más. Así que, las cuentas muy pero que muy claras. Hoy estoy con tres abogados especializados, colaboradores de Reclamaciones Cero. Bienvenidos, Natalia Rodríguez Picayo. Hola, buenas. Rebeca Rivera Novoa. Hola, Ángeles. Y David García López. Hola, buenas tardes. Oye, estoy encantada de teneros aquí a los tres. Hoy vamos a aprender muchísimo con vosotros. ¿No empezamos ya? Natalia, nos metemos ya. Venga, empezamos por lo básico. Si alguien nunca ha oído hablar de esta ley, estamos hablando de Ley de Segunda Oportunidad, ¿qué le dirías en dos frases? Pues es un procedimiento legal que permite a las personas físicas, ya sean particulares o autónomos, conseguir o bien la exoneración de todas sus deudas o bien permitirles que, si no tienen bienes, se les exonere el total de sus deudas y si tienen bienes puedan acudir a un plan de pagos y a través de los 3 o 5 años pagando. El fin de esta ley es que tú al final consigas llegar a una situación en la que hayas exonerado todas tus deudas y puedas empezar de cero. Bueno, ¿y quién puede acogerse? Mucha gente se cree que esto es solo para empresarios. Eso fue así hasta que se reforma la ley y en el año 2015 se permite a las personas físicas acudir a este mecanismo de la Ley de Segunda Oportunidad y en el año 2022, porque del 15 al 22 digamos que los mecanismos eran como muy complicados y no tuvieron éxito, se hace una reforma para permitir a las personas físicas acudir a este mecanismo. Y la idea es que, igual que podían las empresas, pues tú como particular o autónomo consigas esa cancelación de deudas y de esa forma volver otra vez a tener una vida normalizada sin esa losa de tener una deuda a tus espaldas todos los meses. Sí, lo comentábamos antes. Requisitos fundamentales para acogerse. Rebeca, ¿cuáles son esos requisitos exactamente? Pues el primero de todos, estar en situación de insolvencia, actual o inminente. ¿Qué quiere decir? Que no tengas patrimonio para hacer frente a tus deudas, bien ahora, o que preveas que en un futuro muy inmediato no vas a poder atenderlas. Por otro lado, que seas un deudor de buena fe. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en los últimos 10 años, por ejemplo, no hayas sido condenado por delitos contra la administración pública, hayas recibido sanciones administrativas graves por la seguridad social o incluso delitos contra el patrimonio. Además de eso, esas deudas han de ser de buena fe. Es decir, tú no has de contraer una deuda y luego dejarla de pagar porque sí, sino que el motivo de dejar de pagar es que tú no puedes hacer frente a ella. Por otro lado, otra de las deudas también es tener 2 o más acreedores, que pueden ser personas físicas, empresas, bancos de diferente tipo. Y luego, en último lugar, no haberte acogido a la Ley de Segunda Oportunidad en los últimos 5 años si conseguiste una exoneración total o en los últimos 2 años si tuviste un plan de pagos. Las sentencias históricas de febrero de 2026. Vamos a lo gordo. En febrero de 2026 el Tribunal Supremo dictó un paquete de sentencias que han revolucionado esta ley. Natalia, ¿qué es lo que pasó exactamente? Sí, son como 2 piezas dentro de esas sentencias. Por un lado, se redefine el papel de lo que es el deudor de buena fe. Es decir, el juez va a tener la obligación de verificar que el deudor de buena fe es una persona honesta que llega a esa situación de insolvencia sin buscarlo, y entonces lo que nosotros requerimos es que las personas que vengan a nosotros sean lo más sinceras posibles, porque nosotros tenemos que trasladar esa sinceridad al juez para que vea que esa persona no ha buscado esa situación, sino que se ha visto abocado por distintas circunstancias. Y el segundo paquete gordo, y es muy importante porque hasta ahora lo que se permitía con la exoneración era que las deudas públicas con la Seguridad Social y con Hacienda tú podías exonerarte de 10.000 euros, 5.000
los 5.000 primeros y después podías exonerarte que las deudas un 50% hasta llegar a los 10.000, pero solo Hacienda y Seguridad Social. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Pues que no es justo que solo podamos acudir a esas dos administraciones. Y lo que permite ahora es que da igual quién sea la administración que recaude, ya sea el Estado, la comunidad autónoma o las entidades locales, pues tú vas a poder exonerarte de deudas que hayas tenido pues con el Estado, con la comunidad autónoma, con las diputaciones, los entes locales. Es decir, se abre el abanico que tú puedas tener deudas con esas administraciones y entren dentro de esa exoneración. Es decir, no lo limitas a Hacienda y Seguridad Social, sino que se extiende al resto de administraciones públicas. Bueno, ¿y qué se ha dicho exactamente sobre la buena fe? De la buena fe es que se dice que el juez va a tener que verificar que el deudor es un deudor de buena fe y la persona que acude va a tener que demostrar cómo se originó la deuda, qué ha ocurrido con el transcurso de la deuda a lo largo de los años y cuál es la deuda en estos momentos. Y con, digamos, explicando ese perfil de cómo ha sido el recorrido de la deuda, el juez va a poder de alguna forma saber que tú eres una persona que has sido diligente pero has tenido mala suerte en la vida, has tenido una empresa y te ha ido mal por unos determinados motivos, o eres autónomo y la crisis te ha llevado a esa situación de quiebra. Entonces el juez tiene que verificar que tú no has creado esa deuda para ir a una exoneración, sino que te ha venido encima y tú no eres culpable en ese sentido y actúas de buena fe y se lo tienes que demostrar al juez. Claro. Seguimos hablando de ley de segunda oportunidad. Deudas con las administraciones públicas. Abordemos el tema estrella. ¿Las deudas con Hacienda y la Seguridad Social se pueden cancelar o no, Natalia? Se pueden cancelar, pero como decía antes, se pueden cancelar hasta una cuantía. Se pueden cancelar hasta 10.000 euros, tanto de Hacienda como de la Seguridad Social. Y ahora lo que tenemos con estas nuevas sentencias es que además podemos incluir deudas que podamos tener, por ejemplo, tributos locales, sanciones, intereses, deudas que tengas con el ayuntamiento. Todo eso entra en ese bloque de las deudas públicas. Bueno, gananciales, el gran laberinto. Rebeca. Pasemos a los casos, más complejos, ¿no? Estoy casado, esto es un ejemplo, en gananciales y quiero pedir la segunda oportunidad. ¿En qué lío me voy a meter? ¿Qué me espera? Pues en verdad en ninguno. Es verdad que el caso es un poquito más complejo, porque al final en la mayor parte del territorio español, si tú no haces nada que lo diferencie, la gente se casa en gananciales, no en separación de bienes. Si te casas en separación de bienes, todas tus deudas o tu patrimonio, para bien o para mal, son de cada uno, independientemente. No afecta lo de uno a lo del otro. Pero cuando estás casado en gananciales, todas las deudas, todo lo que compras también después del matrimonio, afecta a los dos. Entonces, cuando tú llegas a una segunda oportunidad, es cierto que en estos casos sí que aconsejamos que vayan los dos cónyuges para que así ambos se acojan a esta ley. ¿Por qué? Porque si uno de ellos se acoge y a lo mejor hay deudas solidarias, avales, eso puede repercutir en el otro que no se ha acogido y responder por la totalidad de la deuda. Y además también responden sus bienes. Claro. Y hay gente que piensa, me cambio a separación de bienes antes de pedir la segunda oportunidad y tema resuelto. No es del todo así, porque una separación de bienes no es retroactiva. Quiere decir, tú desde el momento en el que la firmas sí que vas a pasar a estar casado en separación de bienes, pero antes no. Tú antes estabas en gananciales. Entonces no se va a aplicar a todo lo que tú tengas anterior. Las deudas van a seguir siendo de los dos. Los bienes van a seguir siendo de los dos. Y es que incluso podría considerarse un fraude de ley. Claro, lo que hablábamos antes de la buena fe, ¿no? Eso es. Divorcio sin liquidar gananciales, bomba de relojería. Rebeca, ¿y qué pasa si ya estoy divorciado pero arrastrando deudas del matrimonio? Esto es un poquito más complejo. Sí que nos encontramos con casos en los que uno de los excónyuges se ha cogido la ley de segunda oportunidad y el otro, pues porque no tiene ningún tipo de relación con él, no lo sabe hasta que de repente le aparece un embargo o le está reclamando una deuda pues que ni tan siquiera era consciente del que debía esa cantidad. En estos casos también aconsejamos bien que esos excónyuges, si es posible, vayan de la mano, por así decir, al procedimiento de segunda oportunidad o, en caso contrario, pues que se liquide la sociedad de gananciales en todo aquello que se pueda antes de hacer ningún procedimiento. ¿Por qué? Pues porque con esa liquidación de la sociedad de gananciales, si uno de ellos va a estar perjudicado, sí que va a tener un título al que acogerse para luego reclamarle aquello que ha tenido que pagar. Me quitan la casa. David, la pregunta que más miedo da. ¿Me van a quitar la casa? Pues aquí depende. La parte buena es que con la reforma de la ley de 2022 aparece la posibilidad de que el deudor pueda conservar su vivienda habitual. Lo que hay que entender es que dentro de la segunda oportunidad pues tenemos dos caminos. El primero de ellos sería ir a una liquidación de los bienes del deudor, que consiste básicamente pues en subastar los bienes dentro del concurso, y con lo que se obtiene de esa subasta se paga una parte de las deudas y lo que no quede cubierto quedaría exonerado al final del concurso. La segunda opción
es acudir a un plan de pagos que, en el caso de que queramos conservar la vivienda habitual, debería ser un plan de pagos a 5 años, y dentro de ese plan de pagos el deudor deberá cada mes, siempre que se apruebe el plan de pagos previamente, que deberá ser aceptado por los acreedores, deberá pagar una cuota mensual destinada a amortizar parte de esas deudas que tiene. El resto que no quede cubierto al final de esos 5 años, de la misma manera, quedaría exonerado. Pero aquí hay que diferenciar en relación con la vivienda. Es, primero, que esa vivienda tenga, en el caso de que tenga una hipoteca y lo que me queda por pagar de la hipoteca sea superior a lo que vale actualmente mi casa. En ese caso sería más fácil que podamos conservar esa vivienda. ¿Por qué? Porque al final, si se tiene que liquidar la vivienda, tampoco va a ser posible cubrir la deuda con ese valor, porque el banco titular de la hipoteca es el primero en cobrar esa parte, con lo cual en este caso sería más fácil que el resto de acreedores se beneficiasen de un plan de pagos. Si lo pensamos al contrario y es la vivienda la que tiene un valor muy superior a lo que nos queda por pagar de hipoteca, pues en ese caso es más complicado que los acreedores nos acepten un plan de pagos y hay más riesgo de que podamos perder la vivienda. Pero bueno, hay que estudiar cada caso en concreto, si con una cuota alta se podría llegar a hacer o no, un plan de pagos que esté más estructurado y pensado en ese sentido. Y por otro lado, si una persona ya tiene su vivienda habitual en total propiedad y no existe una hipoteca ya sobre ella, aquí ya es diferente, porque esta vivienda integra lo que es el patrimonio del propio deudor. Entonces, claro, seguramente sí que haya que ir a una liquidación y existe más riesgo de poder perder esa vivienda. Bueno, nos ha quedado muy claro qué es lo que pasaría con nuestra casa, con la ley de segunda oportunidad y con el coche. Pues el coche también hay que decir que depende, y depende de qué. Pues en primer lugar del valor de ese coche, y también pues del uso al que está destinado. Por ejemplo, si yo me quiero acoger a la ley de segunda oportunidad, tengo por ejemplo una furgoneta y soy repartidor o transportista y la utilizo para trabajar, o si vivo en un pueblo y tengo que desplazarme necesariamente en coche para ir a trabajar, pues eso se valora. Que ese coche lo necesitemos para ir a trabajar o para trabajar con él mismamente, y que no empeore nuestra situación el perder ese vehículo, y también el valor del mismo. Si es un coche con un valor, por ejemplo, inferior a 2.000 euros, poco van a obtener los acreedores de que, si la deuda es muy elevada, de que yo venda mi coche. Por el contrario, si es un coche con un alto valor y que no lo necesito realmente, sino que lo utilizo de forma ocasional o una cosa así, pues ahí nuevamente puedo perder el coche. Claro. Bueno, y ahora ya voy a rizarlo todo más. ¿Y si heredo durante el proceso? Pues en este caso, claro, en un tema de herencia que llegue tanto dentro del concurso en general como a lo largo del plan de pagos, esos bienes heredados pasarían a formar parte del patrimonio del deudor, con lo cual tendrían que ser tenidos en cuenta dentro del concurso. Y si estamos dentro de un plan de pagos, también hay que tener en cuenta que si ese plan de pagos, por lo que hablábamos antes, tiene una duración de 5 años, yo, de forma semestral, voy a tener que ir presentando al juzgado un informe. En ese informe tengo que recoger lo que he hecho, por así decir, dentro del concurso en los últimos 6 meses. Pues he pagado con normalidad las cuotas, me han despedido, me han subido el sueldo, ese tipo de cosas, o me ha tocado la lotería. Y lo mismo pasaría con la herencia. Tendría que informar de ello y lógicamente afectaría al concurso. También se puede pensar, y si no la acepto, pues eso iría en perjuicio de los acreedores, con lo cual podría ser hasta un fraude. Bueno, como hablábamos antes, ¿no? La buena fe y la mala fe. Tiempos y protección frente a embargos. Natalia, ¿cuánto tarda todo este proceso? Este proceso de ley de segunda oportunidad. Sí, aquí tendríamos que diferenciar que sea un concurso sin masa o un concurso con masa. Sin masa es que no tengas bienes. Si no tienes bienes, más o menos ronda el año. Un poco por arriba o un poco por abajo, ahí va a depender un poco de los juzgados. Pero si tienes masa y tienes que acudir a un plan de pagos, pues realmente el concurso es la tramitación del concurso, más que después, como ahora decía David,
como vas a tener que dar cuentas al juzgado, al final vas a estar inmerso entre 3 y 5 años. Y si vas a un procedimiento de liquidación porque tengas bienes y con ese dinero que se saque de la subasta pagues a tus acreedores, pues ahí va a depender un poco del administrador concursal, de los propios acreedores y también el tiempo que se tarde después en sacar a subasta, la licitación, las pujas y todo esto hasta que se acabe. Entonces digamos que sin masa rondaríamos un año y en la otra forma estaríamos hablando 2 años, pero después eso, siempre pensando que con el plan de pagos tú vas a tener que estar con el juzgado coordinado hasta 5 años. Natalia, ¿y todo este proceso de ley de segunda oportunidad cuánto cuesta? Si nos vamos a un procedimiento sin masa, nosotros estamos cobrándole a los clientes desde 2.995 euros. Siempre que hablamos, eso, concurso sin masa. Y además les damos las posibilidades de darles también que ese pago sea fraccionado, porque también entendemos que si una persona tiene pocos recursos para acudir a un procedimiento de segunda oportunidad, también les tienes que dar esa posibilidad de lo que lo puedan fraccionar en el tiempo. Y a su vez, si es un concurso con masa, ahí les damos un precio cerrado. Pero se lo damos cuando analicemos cuál es su situación patrimonial, qué bienes tienen, es decir, qué es lo que va a llevar el concurso o qué va a conllevar para el despacho en trabajo, y se les da un precio desde el principio, porque la idea es que esa persona tenga toda la información desde el inicio. Y nosotros además, también nuestro compromiso es, si tú no pagas de golpe y lo fraccionas en el tiempo, nosotros empezamos a trabajar desde el principio, desde la primera cuota, porque claro, la idea es, si tienes procedimientos de ejecución, paralizarlos. Si estás metido en un registro de morosos, que te saquen del registro. Si tienes deudas, que las dejes de pagar. Es decir, esto tiene muchos beneficios, no solo en lo que después es el final o la solución de la segunda oportunidad, sino que durante también tú como deudor tienes esa tranquilidad de que todo eso se paraliza hasta que se llegue al final del procedimiento, en este caso de la segunda oportunidad. Bueno. Ahora llega el momento que muchos de los que están al otro lado estaban esperando. Hemos recopilado preguntas reales de todas las personas que nos ven, casos sencillos y casos complejos. Vamos con ellas. María, 47 años, autónoma. Soy autónoma y cerré mi negocio hace 2 años. Debo 35.000 euros a Hacienda y 12.000 a la Seguridad Social. ¿Puedo acogerme, David? Pues sí, puede acogerse. Aquí, como vemos que son deudas con entidades públicas, tenemos que recordar lo que antes decíamos. Se puede exonerar si la deuda es decir, si los 35.000 euros y si los 12.000 euros son todo principal, solamente se podría exonerar 10.000 euros. Pero hay que tener en cuenta también los créditos subordinados, que son los recargos o intereses sobre esas deudas que se podrían exonerar al 100%, con lo cual habría que estudiar por qué está compuesta cada una de esas deudas, pero sí se podría acoger. Les doy una buena noticia a María. Ana y Ángel, matrimonio en gananciales. Estamos casados en gananciales. Yo tengo deudas de mi negocio de 80.000 euros. Mi mujer no debe nada. ¿Ella se ve afectada, Rebeca? Pues sí que se va a ver afectada, porque al final las deudas se han contraído casados en gananciales. Con lo que aquí también lo ideal sería diseñar una estrategia conjunta para los dos. Lucía, 40 años, divorciada. Me divorcié hace 3 años, pero no hemos liquidado los gananciales. Mi ex ha dejado de pagar un préstamo que firmamos los dos. ¿Qué hago, David? ¿Qué le decimos? Pues yo aquí lo primero que le diría es que liquidaría la sociedad de gananciales para ver cuánta responsabilidad puede atribuirse a cada uno, y luego de forma individualizada habría que ver si ella se puede acoger a la ley de segunda oportunidad, pero lo primero sería eso. Bien. Tenemos a Fernando, de 52 años. Tengo una casa valorada en 180.000 euros, con una hipoteca de 140.000 euros y deudas con tarjetas y Hacienda de 45.000. O sea, estamos hablando de una deuda considerable. Rebeca, ¿qué le decimos a Fernando? Pues que podría acogerse, pero es cierto que todos los casos dependen. Aquí incluso podríamos conseguir que conservara su casa acudiendo a un plan de pagos. ¿Por qué? Pues porque al final la hipoteca y el valor de la casa no tienen una diferencia desproporcionada en importe, y porque además luego tiene deudas que, sumándolas a lo que debe por la hipoteca, al final suben más de todo lo que vale su patrimonio. Pero bueno, caso por caso. Rebeca, Tomás, que tiene 44 años, es fontanero autónomo y nos dice, soy fontanero y necesito la furgoneta para trabajar. Si pido la segunda oportunidad, ¿me la quitan? Pues en principio no, porque al final se entiende que esa furgoneta es un medio que él va a necesitar para realizar su profesión habitual. Entonces, en este tipo de casos, la ley protege esos bienes que tú vas a necesitar. Va a tener que acreditarlo y demostrar que la necesita, pero sí que en principio podría conservarla.
Y nos vamos ahora, espérate, ahora me he confundido yo ya con las preguntas. ¿Qué me quedó, chicos? Me ha quedado una... Las preguntas las hemos terminado, te digo yo, que al final me había liado un poquitín. Tenemos que hacer un resumen importante, ¿no? De todo esto. ¿Quién me va a hacer un resumen? Me tocó. ¿Te tocó, Natalia? Me tocó. Pues venga, adelante. Bueno, en este caso, lo primero, hay que decir a la gente que esto que estamos contando no es algo idílico, es algo que es real. Hay miles de personas que se han beneficiado de la ley de segunda oportunidad. Los mecanismos que se han ido adaptando para que fueran más fáciles hacen posible que cualquier persona que sea un poco diligente, que se ponga en manos de un especialista, pueda conseguir una nueva vida. Nadie está exento, porque a veces la gente tiene como vergüenza de acudir a la segunda oportunidad, porque sentirte deudor es como algo que no es positivo. Pero hay que pensar que cualquier persona puede estar en una situación económica difícil, cualquier autónomo puede tener una situación económica que pues le haya ido mal y necesite empezar de cero, y lo único que pedimos es, dándonos toda la documentación, toda la información, yendo de la mano con nosotros, es posible volver a empezar. Los tribunales están, en este caso, muy sensibilizados con este tema, los juzgados mercantiles están todo el día llevando estos asuntos, y lo que tenemos que animar a la gente es que no dejen de la mano la oportunidad que les da este mecanismo para volver a empezar de cero. Siempre hemos dicho que entrar en una situación económica no puede llevar que toda tu vida tengas que vivir una angustia de saber que te pueden llamar los acreedores, que llega a final de mes y no tienes dinero. Bueno, pues esto es la posibilidad de empezar de cero, pues eso, siendo una persona que has tenido una dificultad, pero que de buena fe has llegado a esa situación. Y nosotros lo que animamos es que se pongan en contacto con Reclamaciones Cero. Nosotros estudiaremos su caso, les indicaremos si tiene o no viabilidad, les orientaremos para que vayan a un concurso sin masa o a un concurso con masa, y además les explicaremos todo. Esta es una materia difícil, porque es verdad, dentro de lo que se lleva en Reclamaciones Cero quizás sea de las cosas más dificultosas por la terminología, pero también nosotros intentamos que las personas que acuden a nosotros les podamos explicar todo de una forma sencilla, para que ambos dos, el cliente y el abogado, vayamos de la mano con Reclamaciones Cero y les demos una solución que, desde luego, como digo, es empezar de cero en unos meses. Bueno, y una nueva vida, ¿no? Que también lo comentábamos. ¿Dónde os encontramos? Bueno, nos podéis encontrar en la web Reclamaciones Cero y en los contactos de... Los números de teléfono que están apareciendo por aquí debajo, ¿verdad? Están apareciendo y, bueno, os atenderán en Reclamaciones Cero, y después ya, cuando ellos hayan hecho todo el trabajo que hacen inicial, que es súper importante, pues ya pasarán a los despachos para ya empezar el procedimiento judicial. Bueno, pues yo creo que nos lo habéis dejado muy, muy claro. Nos podemos todos acoger a la ley de segunda oportunidad, porque todos podemos tener una mala racha, como nos decías tú hace un momentito. Entonces, bueno, muchísimas gracias a los tres por venir. Natalia Rodríguez Picayo, Rebeca Rivera Novoa y David García López. Desde luego que ha sido un placer teneros aquí a los tres, aprender tanto de este tema, y a todas las personas que estéis al otro lado, bueno, recordad, suscribiros a nuestro canal, que está apareciendo todo el rato por ahí debajo, dejar un comentario y compartir este programa y enviárselo a alguien que sepáis que le va a interesar. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un verdadero placer teneros aquí, que no sea la última, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.